La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la entrevista Prime. En esta jornada estamos iniciando una conversación con el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Joanet, que nos acompaña desde la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchísimas gracias por este contacto. Buenas noches. Buenas noches, Andrea. Muy bien aquí, con un poquito frío, 5 grados a esta hora, pero bien aquí. Se aguanta porque tenemos harto que conversar. Hay harto tema, considerando especialmente la visita del presidente Gabriel Boric, pero quiero partir preguntándole por lo que ha sido uno de los temas del día, por supuesto, y que ha generado muchísima atención durante los últimos meses, que es el caso Audios, que involucra al abogado Luis Hermosilla y, bueno, a otros también protagonistas, ¿no? Pero es sin duda la figura que más llama la atención. Entendiendo que hoy día veíamos recién el inicio de una audiencia de formalización, que queda un juicio por delante y que no se pueden adelantar condenas, ¿usted cree que esto daña, va en contra de la credibilidad de las instituciones en nuestro país? Porque no solamente hablamos de un importante abogado que tiene vínculos transversales, además desde lo político, sino que también con funcionarios de instituciones muy relevantes para nuestro sistema. Sin lugar a dudas daña la fe pública. Es una cuestión fundamental. La democracia se sustenta sobre la fe pública. Si finalmente la gente deja de creer en las instituciones, la legitimidad de las instituciones, naturalmente se degrada y la democracia naturalmente se debilita. Ese es el problema que tenemos hoy día. Y yo veo que hoy día hay muchas agendas particulares, personales, y no nos damos cuenta que tenemos un problema estructural en el Estado y que en varias partes del Estado tenemos graves problemas. Y en este caso, el Poder Judicial naturalmente va a tener que preocuparse de esto seriamente porque este no es un tema menor. Y por tanto tiene que tomarlo con la responsabilidad que corresponde. Porque hoy día además que estamos dando una lucha sin cuartel, esperamos, contra el crimen organizado. Una de las instituciones más importantes en esta lucha es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial no puede estar naturalmente salpicado por este tipo de situaciones. Y por tanto, esto tiene, además de aclararse, además que no puede ser que una persona, un abogado, quien sea, tenga tanto poder. En este país tiene que haber más control, más accountability. Y la Corte Suprema, por tanto, va a tener que generar institucionalidad para que haya más control. No puede ser que abogados tengan tanto poder de sacar un juez o prometer esto o lo otro, que es un poco lo que se ve con el caso Hermosilla. Y eso naturalmente daña una de las instituciones que no puede por ningún motivo estar en cuestión. Y hoy día claramente está en cuestión el Poder Judicial. ¿Y qué le parece, diputado, además, ¿no?, de lo que usted dice respecto al Poder Judicial y cómo esto va necesariamente a implicar una reflexión de muchas de las formas en que hemos visto el funcionamiento de las instituciones, la relación que hay de un abogado como Luis Hermosilla con el mundo político, con figuras políticas relevantes, insisto, de manera transversal, ¿no? ¿Cómo también regular aquello que puede también entrar a un terreno bien complicado, digamos? Andrea, esto ocurre justamente porque hay debilidad de las instituciones. Cuando el Estado va teniendo ciertas debilidades, hay ciertos actores, puede ser la delincuencia en un caso, pero también ciertos actores que están en el sistema que encuentran estos espacios. Y encuentran estos espacios de vulnerabilidad justamente de la política. Y en estos últimos años hemos ido sintiendo. Por eso que en definitiva vamos teniendo ciertos quiebres, por eso se crean los estallidos sociales, etcétera. Cuando hay vacío de poder, algo avanza. Y en este caso, en el caso de Hermosilla también. O sea, hay un abogado que en definitiva va adquiriendo más poder a través de sus relaciones. Eso es influencia, eso es tráfico de influencia en cualquier parte del mundo. Eso ocurre en otras partes, sin lugar a duda, ocurre en la democracia, pero justamente las democracias fuertes tienen que tener control, accountability. Y en eso es el Poder Judicial, por una parte, pero también la política. Porque uno efectivamente trabaja con abogados. Yo, por ejemplo, trabajo en mi proyecto de ley con muchos abogados de la Universidad de Andes, me relaciono con ellos, pero fundamentalmente para asesoría, para la legislatura, no para la influencia. Y eso es cierto. Entonces, yo creo que necesitamos hoy día mirar un poco más esto en forma estructural e integral. Porque aquí tenemos un problema, Andrea, no solamente aquí, tenemos un gran problema el Estado. El Estado está haciendo agua por todas partes, y sobre todo en materia de justicia.
a este país entra quien quiere. Tenemos las fronteras todas porosas. Tenemos problemas hoy día para pesquisar el delito. Tenemos problemas en salud, tenemos problemas en educación, tenemos problemas en el desarrollo económico. O sea, el país tiene un problema de Estado. Y yo creo que ya es tiempo de que empecemos a mirar esto no como agenda particular, sino como una agenda total, porque el país, la verdad, se nos está yendo en este minuto. Ya vamos a hablar y por eso que en definitiva la política pierde credibilidad. Sí. Sí, déjeme solamente... Sí, pero por eso le digo, pero hoy día tiene un problema integral. Sí. Perdón, quería hacerle el punto respecto, para ir cerrando también este caso, ¿no? Entendiendo que usted menciona varios de los temas que van a ser materia de esta conversación, porque a propósito de esa vinculación del mundo de la política con el Poder Judicial y con abogados de la categoría de Luis Hermosilla, digo, con muchísimo poder, de acuerdo a lo que hemos podido constatar, hay datos que entrega una investigación de CIPER Chile, que ha sido uno de los medios que ha investigado en profundidad este caso, que asegura que Luis Hermosilla le habría transferido 190 millones de pesos al exministro del Interior, Andrés Chadwick, en 17 depósitos entre marzo de 2020 y marzo de 2023. Hay un detalle ahí respecto a esas transferencias, frente a las cuales Andrés Chadwick dijo que esto corresponde a pagos por trabajos jurídicos que se realizaron por su persona desde el momento en que acordaron con el abogado Hermosilla conformar una comunidad de techo a comienzos de 2020, que esas labores están realizadas, que hay boletas de honorarios que dan cuenta de aquello, que fueron declaradas en conformidad a la legislación chilena, en fin. ¿A usted le parece que esa respuesta es suficiente, satisfactoria, que despeja dudas que hay en relación a esa figura o a ese vínculo que existía entre Luis Hermosilla y Andrés Chadwick? Bueno, yo creo que es lamentable, ¿no es cierto? Porque objetivamente está claro que Luis Hermosilla ejercía tráfico de influencia. Yo me hago cargo de estas palabras. Yo me hago cargo de estas palabras porque es de público conocimiento, ¿no? Y sería ingenuo decir y tratar de alambicar un poco la respuesta. Y por tanto, yo creo que el exministro Chadwick, quien ha ostentado un poder importante en el país, también debe una explicación un poco más contundente respecto a esto. Eso es fundamental. Fundamentalmente por la fe pública y por su propia credibilidad. Yo creo que el exministro Chadwick, a quien respeto y quien creo que fue un buen ministro, tiene naturalmente que su honorabilidad mantenerla. Mi padre era un hombre bien sabio, decía, la mujer del César no solo tiene que ser pura, sino aparentarlo. Y por eso en este minuto, en que todo está en cuestión, uno no solamente tiene que probarlo, sino que tiene que sobreprobarlo. Tiene que, en definitiva, demostrar completa claridad respecto a esta situación, imputaciones que hoy día son graves. ¿Y esa respuesta, a su juicio, no es suficiente para entonces demostrar aquello? No sé si es suficiente o no, Andrea. Lo que sí, él tiene que ser extremadamente claro, extremadamente contundente y mostrar absolutamente con claridad que efectivamente estos pagos fueron hechos por un trabajo en conjunto, porque aquellas cuestiones fueron en términos concretos realizadas, porque hubo trabajo hecho, etcétera. Porque en definitiva siempre queda un velo de duda y eso no es bueno, sobre todo en una persona que ha ostentado cargos importantes en términos de, ha sido parlamentario, diputado, senador, ha sido ministro y por tanto ha sido un hombre que ha sostenido al Estado cuando ha trabajado, entonces en materia política. Y por tanto él tiene que naturalmente mostrar absolutamente todas las credenciales para efectivamente no dejar ningún velo de duda respecto de lo que él está planteando y que naturalmente debemos creerle. Bueno, un caso que vamos a seguir, ¿no? Continúa esa audiencia de formalización mañana y vamos a estar muy pendientes de aquello, pero vamos al tema de su región y a lo que ha sido la visita del presidente Gabriel Boric. Usted lo ha acompañado, entiendo, algunas de las actividades que él ha realizado en la región. ¿Queda conforme con la visita? ¿Cree que ha sido un aporte que el presidente esté ahí en terreno? A ver, el presidente siempre es bienvenido a esta región, porque esta es su región también, como todas las regiones de Chile. Yo lo acompañé en 3 actividades, a las que me invitaron, fui a las 3, y lo voy a decir, no todos los parlamentarios lo acompañaron, yo lo acompañé a las 3, porque yo creo que el presidente es el jefe de Estado y por tanto se merece ese respeto. Sin embargo, dicho eso, quienes le armaron la agenda se equivocaron. Primero porque el presidente vino a hacer actividad importante, inauguró en Lautaro un liceo muy importante, impresionante, inauguró también en Gorbea unas casas de acogida, inauguró en Imperial, en Nueva Imperial, un centro comunitario. Muy bien, pero la verdad, ni una palabra para la Araucanía, ni una palabra para la Araucanía.
ni una palabra contra el terrorismo, ni una palabra a favor de las víctimas o juntarse con las víctimas. O sea, aquí tenemos víctimas. Andrea, esta es una de las regiones, estamos en este minuto, en una de las regiones más peligrosas del mundo para vivir. No lo digo yo, lo dice el Índice Mundial de Terrorismo que anualmente desarrolla la Universidad de Maryland, que es la validada para este índice. Dice que somos la 17, 16 es Colombia, está Burkina Faso, Irán, Irak. Mira, ese es nuestro barrio. ¿Y cómo no me va a dar pena? ¿Quién va a venir a invertir? Tenemos los índices más altos de desempleo. Acaba de salir el índice de desarrollo humano y pone nuevamente a la Araucanía en uno de los peores lugares del país. Nosotros, los sueldos acá en la Araucanía son un 40% más bajos que en Santiago, etcétera. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Una palabra para la región. Una palabra que nos dijera, para allá vamos. Acá instalaron un programa que se llama Plan Buen Vivir. A la gente que no está escuchando la Araucanía, si es que lo ha escuchado, pero no sabe qué significa eso. No sabe, nadie sabe qué es lo que es el Plan Buen Vivir, dónde está, cuáles son las nuevas inversiones. Entonces lo que pasa, Andrea, yo creo que al presidente lo engañaron. Yo voy a dar fe en el presidente. Yo creo que lo engañaron, porque el presidente vino a inaugurar cosas, mañana va a estar en Lonquimay, después de la tarde va a ir a terminar un campeonato de fútbol juvenil de acá de la región. Muy bien, yo espero que mañana el presidente nos dé una señal y diga algo importante para la región de la Araucanía. Diga que va a ir en contra de los 5 grupos terroristas que operan aquí, que operan en la total impunidad. Este índice dice que aquí hay grupos terroristas. El Estado ha reconocido que aquí hay terrorismo. ¿Y por qué ellos siguen operando en la total impunidad? Y es más, el Estado le sigue metiendo recursos a esos grupos a través de distintos programas y finalmente no va atrás de ellos. Porque aquí hay un lugar que se llama Temucuicui donde no se ha censado. Sin embargo, ahí se mete una cantidad de proyectos a través de INDAP, Cercotec, del FOSI, etcétera, de recursos a todas esas comunidades, que me parece muy bien, pero en definitiva dejen entonces censar, dejen que el Estado entre. ¿Y por qué el presidente no instruye, no mete más recursos para que además la Fiscalía vaya atrás de los grupos terroristas? Cuando la Fiscalía ha tenido recursos, en el caso de Roberto Carrillo acá, ha logrado, por ejemplo, hoy día tener presa a la cúpula de la CAM, pero porque tiene recursos. Entonces, yo siento que al presidente le faltó en esta gira. Si era para venir, bueno, díganos, pero si quiere venir a la Araucanía, con todos los problemas que nosotros tenemos, le acabo de decir, 17 en el mundo, lo decimos así, pero es una vergüenza, ¿Diputado? Es una pena que hoy día nosotros vivamos en una zona más peligrosa del mundo. Entendiendo su punto, ¿no? Que usted dice aquí faltó una declaración más contundente, o hasta ahora no ha existido esa declaración de parte del presidente respecto a materias de seguridad o violencia que hemos visto en la macrozona sur. ¿Usted no reconoce avances respecto a la lucha contra esas acciones violentas, terroristas que se han vivido en la región en los últimos años? ¿No ve usted un avance con las medidas que se han tomado durante un estado de excepción constitucional que se ha mantenido? ¿No reconoce nada de esos avances? Andrea, mire, atrás mío están los militares, está el regimiento de Ucapel, atrás. Los militares lo instaló el presidente Piñera. Luego de esa medida no había ninguna medida nueva, una medida nueva. Cuando yo era intendente, Jorge Burgos era ministro de Interior, nosotros hicimos una medida. Pusimos la Prefectura de Control de Orden Público, pusimos un general a cargo, sin militares, y logramos naturalmente controlar la violencia. Se quemaban todos los 10 camiones y no se quemaron más. Entonces, yo creo que hoy día no hemos tenido ningún avance. ¿Cuál es? Hoy día los índices han bajado, claro, porque en definitiva la Fiscalía está haciendo su trabajo, y al hacer su trabajo, lo que hace que naturalmente los grupos retroceden. Pero eso tiene que ver fundamentalmente con el trabajo judicial que hoy día hace la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero desde el punto de vista del gobierno, una política pública que lleve a que los grupos terroristas retrocedan, ninguna. ¿Y qué esperaría en ese sentido de parte del Ejecutivo? Siguiendo la línea que usted dice, ¿no? Ha habido avances, pero vinculados al funcionamiento de las policías, de la Fiscalía, del Poder Judicial. Desde el Ejecutivo, ¿qué es lo que usted esperaría que el gobierno pudiese implementar o avanzar? Bueno, hubiera esperado más voluntad política, hubiera esperado que ahora el presidente diga, ¿saben qué? Vengo a declararle la guerra al terrorismo, vengo a declararle la guerra a los grupos terroristas, vengo a decirle a la Araucanía que quiero que ustedes vivan en paz, vengo a decirle a la Araucanía que no tengan más miedo, soy su presidente, soy el presidente de la Araucanía como soy el presidente en Santiago, porque cuando le declaró la guerra en él, aquí no se la declaró a la empresa, le quiero decir que todavía hay 1000 familias que no tienen luz, que llevan más de 20 días sin luz. Y nadie se declara aquí, nadie dice que le va a cortar el contrato a las empresas. Parece que somos nosotros ciudadanos de segunda. Yo hubiera esperado al presidente eso. Vengo a decirle a la Araucanía, después de 2 años y medio de gobierno, que vamos a ir en contra de los grupos terroristas, que vamos a terminar con el terrorismo en la región de la Araucanía y que los vamos a perseguir.
porque no es normal que en una región nosotros vivamos con 5 grupos terroristas, con miedo, que a esta hora en el campo la gente esté escondida y que en cualquier momento le queman su casa, le queman los camiones. Eso no es normal. El presidente no puede aceptar eso. Un líder de un país no puede aceptarlo. Eso hubiera esperado el presidente. El presidente incluso fue invitado mañana en la mañana a una reunión con los empresarios y le dio un portazo a los empresarios. Los empresarios, los pocos empresarios que vienen a invertir acá, porque nadie invierte en una región con ese nivel de terrorismo, el presidente no se va a reunir con ellos. Me parece una mala señal. Eso le iba a preguntar, si le parecía justamente una mala señal. Me parece una muy mala señal, Andrea, sin eufemismo, una muy mala señal. ¿Por qué el presidente se equivoca a sus asesores? Mire, yo creo que el presidente, yo le tengo fe al presidente todavía, porque yo respeto a la figura pública, yo lo respeto, pero ¿sabe qué pasa? Que finalmente o los asesores no le dicen, o los asesores le mienten, o alguien lo engaña al presidente. Pero el presidente no puede vivir en una burbuja y ver en la Araucanía, una de las regiones más peligrosas del mundo, con terrorismo, y no venir a decir una palabra para que nos dé una esperanza. ¿Quién tiene que darnos la esperanza a nosotros? El presidente, pues. Por eso se eligió, para que en definitiva liderara a su país, para que en definitiva resolviera los problemas, no los mantuviera. Cuando Elwin asume, tenía un país con 50% de pobreza y lo entrega distinto. Cuando Frey asume, genera una serie de transformaciones del país, lo mismo Lago, Bachelet, etcétera, hasta Piñera. Bueno, esperamos del presidente una señal para esta región. Usted habla de los problemas de inseguridad y violencia que ha vivido la región durante muchísimo tiempo. En los últimos días hemos estado hablando mucho de inseguridad y violencia aquí, también en la región metropolitana, o podríamos decir, llevamos ya harto tiempo hablando de aquello, pero que se agudiza a propósito de una ola de homicidios que se registran acá en la región metropolitana y que pone nuevamente sobre la mesa la discusión de qué es lo que hay que hacer, cómo se debe avanzar y cómo se debe enfrentar esta nueva amenaza que ya no es delincuencia común, sino que es definitivamente crimen organizado. Así es. Y en ese sentido es inevitable que algunos consideren lo que se ha hecho en la macrozona sur para también adoptar algunas medidas aquí en la región metropolitana, entendiendo que probablemente son escenarios distintos, pero ¿usted considera que se puede sacar alguna lección de aquello? Sí, claro que sí. O sea, la bala de plata son más carabineros, pero este gobierno no ha creado una plaza nueva de carabineros. Nuestra máxima capacidad, Andrea, son la formación cada 2 años de 1.800 carabineros, pero finalmente terminan egresando 1.500. ¿Pero sabe cuántos van a retiro? 2.500. O sea, cada vez vamos para atrás. Los 600 jóvenes que presentó el otro día el presidente, que son jóvenes que hacen su práctica, pueden salir a hacer la práctica porque hoy día pueden usar su arma de servicio. Y ese proyecto de ley lo presentó el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, con quien habla, para que así los jóvenes pudieran presentar su arma de servicio. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a discutir un nuevo proyecto de ley que presenté yo y que se va a discutir en la Comisión de Defensa, que es que los carabineros, las 24 horas del día, pueden usar su arma de servicio permanentemente. Ese va a ser el proyecto de ley, que los carabineros tengan que salir con su arma de servicio. Esas son cosas concretas. Ahora bien, ¿sabe lo que pasa? Que cuando al gobierno le dijimos que pusiera la Policía Militar Frontera, no escuchó. Y ahora, respecto de una situación parecida a la Araucanía, perfectamente se puede hacer. Mire, yo le voy a explicar cómo podría hacerse. Naturalmente, los militares no ejercen funciones de policía, no pueden ejercerlas constitucionalmente. Exacto. Pero los militares, igual que acá, pueden acompañar a carabineros. Yo le pregunto a la gente que está en las poblaciones hoy día, donde, en las 10 comunas donde más asesinatos ocurren en la región metropolitana. Ahora le pregunto en su casa, si vieran en la esquina de su casa a 4 militares armados, ¿saldrían ustedes a caminar? Claro que saldrían, porque ahora no salen, tienen miedo, están aterrorizadas. Entonces, la idea es que los militares acompañen, y yo estoy absolutamente de acuerdo que se decrete en algunas comunas, de la región metropolitana un estado de excepción constitucional para que los militares acompañen a los carabineros y los carabineros vayan tras estos grupos de crimen organizado que hoy día son más de 1.200 bandas criminales tenemos hoy día en Chile. Es decir, ¿usted considera que el camino sí o sí pasa por el despliegue de militares en las calles en la región metropolitana? Hoy no tenemos otra chance, porque al gobierno le dijimos hace 2 años que creara nuevas escuelas de carabineros. Según la OCDE, nosotros tenemos un 40% de déficit de carabineros, pero la OCDE, comparado con países como Suiza, Alemania, imagínense, tenemos un 40% de déficit. Le dijimos, cree nuevas escuelas. ¿Cuántos carabineros necesitamos formar? Necesitamos formar a lo menos hoy día 6.000 carabineros cada 2 años para poder revertir el déficit que tenemos de aquí a 10 años. Y el gobierno no lo ha hecho. ¿Sabe cuánto gana un joven carabinero que se está formando aquí en La Esquila, como en Santiago también, para ser carabinero durante 2 años? 80.000 pesos. Eso es lo que le paga el Estado de Chile a un muchacho que está formándose durante 2 años. ¿Qué le dijimos al ministro de Hacienda en la última discusión parlamentaria? Súbale a lo menos el sueldo mínimo. El ministro se comprometió. Todavía no ha cumplido el ministro de Hacienda esa promesa que nos hizo en la discusión presupuestaria anterior. Y vamos a llegar a esta
y el ministro de Hacienda no cumplió. Y ahí está, es todo público. ¿Es un problema solo de este gobierno, diputado, o usted considera que hubo una falla reiterada de los distintos gobiernos frente a lo que significaba dimensionar esta nueva amenaza del crimen organizado en el país? Sí. Yo creo que los últimos gobiernos, usted tiene mucha razón, son responsables de esto, pero cada gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Yo creo que en el gobierno del presidente Piñera también hubo responsabilidad respecto de no dimensionar lo que estaba ocurriendo, se estaba aquí instalando en el país, ¿no? Yo recuerdo que para el estallido social, Andrea, hubo 500 ataques a comisaría, 500. Y nadie decía nada, era como normal, atacar las comisarías todos esos días. Se quemaron más de 50 supermercados, etcétera. Y ahí ya había una cuestión que se estaba instalando, pero es que esto venía de antes, yo también quiero recordar que el presidente Piñera tuvo 4 generales de carabineros, Villalobos, Hermes Soto, Rosa, y terminó con el general Yáñez. Eso no es una muy buena señal para carabineros, digamos las cosas como son, ¿no? Y eso también es una mala señal respecto de... Miren, en este minuto va pasando el presidente de la República por acá, va lleno de motos, va resguardado. Ojalá nosotros tuviéramos ese resguardo todos los días que habla la Araucanía. Perdóneme que le haga esa pausa, pero va muy resguardado, nosotros no tenemos ese resguardo. Pero bueno. Diputado, a propósito de resguardo y de seguridad, algo que ha ocurrido en las últimas horas y que quiero preguntarle es la situación del comunero argentino Facundo Jones Wala, quien debiera o está en condiciones de ser dado de alta este jueves 22 de agosto. Él está y ha permanecido internado en el Hospital Intercultural de Nueva Imperial, y supimos que se conoció, ¿no?, una denuncia de un médico de ese hospital que habla de amenazas en su contra, amenazas de tipo xenófobas, racistas, lo insulta por ser venezolano, en fin. Pero además él dice que está obviamente, claro, asustado por lo que eso pueda significar. ¿Qué le parece a usted la situación del comunero, que el gobierno ha dicho va a ser expulsado de nuestro país hacia Argentina, pero hay una situación que ahí todavía queda como en un terreno un poco ambiguo? Bueno, primero es que yo le pido a la gente que googlee quién es el señor Jonas Wala. Es un fraude. El señor Jonas Wala es un fraude. Era un Pokémon hace unos años atrás. Yo digo, si asuma esa postura, me parece bien. Eso era. Y después se empieza a disfrazar de esto de líder mapuche para fundamentalmente generar lo que muchos de estos han demostrado que generan, es un buen negocio, ¿no? Como hemos visto este último tiempo, ¿no? Y además este señor hoy día, además de forma racista, un médico de nacionalidad venezolana le dice: ándate de mi país, como que fuera de este país, porque ellos se creen dueños de todo este sector, ¿no? Que además algunos sectores de izquierda en su momento dijeron que todo esto era el Gualmapu, ¿no? Acuérdense, la ministra en su momento, Isquia Siche, no reconocía límite cuando asumió recién el gobierno. Entonces, el señor Jonas Wala primero lo amenazó de muerte, segundo es un racista, xenófobo, y esos son estos personajes. Esos son lo que son, son un fraude. Y por tanto yo espero que también hoy día va a ser formalizado por estas amenazas de muerte y rápidamente también para que lo expulsen del país, porque la verdad que el señor Jonas Wala no es bienvenido en este país. Diputado, a propósito de, usted hablaba de ciertos negocios y me imagino que se refiere también a lo que hemos conocido en los últimos días en relación al mega operativo que se realizó para el robo de la empresa Brinks en Rancagua, en la región de O'Higgins, y los antecedentes que vamos conociendo dan cuenta del uso de al menos un arma que habría sido utilizada también en el ataque a la exministra del Interior, Isquia Siches, en Temucuicui, ¿no?, cuando iba justamente camino a ese sector. ¿Qué nos dice ese antecedente? ¿A usted le parece que ya es bastante claro que hay ahí una utilización de grupos que hacen reivindicaciones políticas o de carácter mapuche para finalmente terminar vinculados a otros delitos ya directamente de crimen organizado u otro? Claro. Bueno, yo lo vengo diciendo hace muchos años, pues, y hoy día empiezan algunos a ver esta luz de que efectivamente todos estos grupos, lo único que están atrás del negocio, robo de madera. Acuérdense cuando teníamos todo este tema del robo de madera que no era ley, una vez que logramos sacar esa ley empezó a retroceder, pero estaban atrás del robo de madera. Están atrás, tienen cultivo de marihuana, acá hay cultivo de marihuana en ciertos sectores que además no dejan entrar a ellos, porque ellos tienen control territorial. Y ese control territorial lo hacen además extorsionando a las personas. Aquí hay extorsión permanente. Esta es una región donde
se cosecha con militares. Hemos normalizado que la época de cosecha. Entonces, si tú no me das un porcentaje de tu cosecha, yo te ataco. Entonces, por eso los agricultores tienen que cosechar con militares. Por eso digo que no es normal y por eso que yo esperaba que el presidente nos dijera algo. Si esta es una realidad permanente, pero hemos normalizado esto. Entonces, estos grupos están fundamentalmente vinculados a negocio ilícito, como también robo de vehículos, ¿ya? Y naturalmente vinculados a estos grupos delictuales, claramente. Esta arma que aparece efectivamente en Santiago demuestra eso. No le sorprende. No es primera vez que esto ocurre. Y por tanto, lo que uno... No, pero es que, y eso, Andrea, ¿sabe lo que pasa? Es que nosotros estamos cansados. Y lo que pasa es que aquí vive 1 millón de personas y de eso y un montón de personas de origen mapuche que está cansada. Porque el mundo mapuche también está agotado, está extorsionado, porque además es estigmatizado. Aquí tenemos una cultura maravillosa del pueblo mapuche que deberíamos relevar, mostrar al mundo, sentirnos orgullosos, pero siempre estamos signados por el conflicto, esto y lo otro, y eso no es realidad. Porque cuando uno hoy día va al mundo mapuche, se relaciona, somos parte de ellos. Y esta es nuestra cultura, es la cultura originaria de Chile, además. Y aquí lo único que hemos hecho es que un grupo, además, de Santiago sobre todo, gente que ha usado esto ideológicamente, ha relevado estos grupos terroristas y los ha puesto casi como Robin Hood. Y no son así. El señor John Aguala, el señor Yaitul, sabemos lo que son finalmente, ¿no? Pero ellos lo que hacen, a través de una serie de otra gente, terminan extorsionando y atemorizan a las personas. Mire, el presidente puede andar con seguridad acá en la región. ¿Por qué viene el presidente con tanta seguridad a la región si la región es segura? ¿Por qué el presidente? Eso demuestra el fracaso justamente de la política de seguridad del gobierno. Que el presidente ande con tanta seguridad en esta región significa que el presidente aquí tiene miedo en esta región. Y eso significa, ¿y qué nos queda a nosotros? Y sobre todo a la gente más sencilla, a la gente que no tiene ninguna protección ahora en los campos. Y eso es lo que hemos pedido durante años. Hubiera sido extraordinario que un presidente, como se dice de izquierda, se hubiera puesto por el lado de los humildes y del lado de los sencillos, la gente que está en el campo que sufre. Se supone que la izquierda se pone en ese lado, ¿no? Y por tanto protegerlo, defenderlo, y eso no lo ha hecho. Diputado, nos queda poco tiempo, pero le dije que teníamos hartos temas que hablar y no puedo dejar de preguntarle por lo que está pasando en materia política electoral. Porque usted dijo hace algunos días que Eduardo Frei era un buen nombre pensando en las próximas elecciones presidenciales. ¿Eso ya lo ha conversado con él? ¿Le pidió ser candidato? ¿Él ha manifestado una quizás intención? ¿Cómo surge esa idea? Es que mire, en una radio me preguntan, lo puedo decir, una radio amiga, que es la Radio Santiago, el canal, me ponen entre la presidenta Bachelet, a quien yo estimo, y la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, también la estimo mucho y la respeto a ambas. Y yo le digo, mire, no me ponga en este minuto la disyuntiva, yo soy una persona de centro, y le digo, mire, ¿y por qué no hemos pensado, si estamos pensando en esos políticos también de esa época, por qué no pensamos en el presidente Frei? Y yo digo, si a usted le dicen y le ponen en la papeleta, ¿usted por quién votaría? ¿Por un presidente que ha hecho crecer el país 0,8% o un presidente que lo hizo crecer 6%? ¿Un presidente que hizo una reforma educacional, que hizo doble jornada? ¿O un presidente que tiene problemas con los SLEP y todo el tema de educación? ¿Un presidente que no tiene ningún vínculo internacional y otro presidente que llevó al país a una cantidad de convenios internacionales? ¿Un presidente que hizo una reforma de la justicia y otro presidente que tiene una cantidad de problemas de la justicia? ¿Por quién de esos dos presidentes votaría usted? Ahí está. Porque no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad, pero déjeme hacerle un punto ¿lo calificamos ahí, por la edad? Sí, no, pues. Déjeme hacerle un punto ahí, ¿Sí? Diputado, porque... ¿Por quién votaría, Andrea, usted? Puede que no sea por la edad, pero sí hay un cuestionamiento, perdón, si estamos hablando no solamente del expresidente Eduardo Frei, si estamos hablando de Evelyn Matei y si estamos hablando de Michelle Bachelet, que muchos dicen, hemos fracasado en términos de la renovación de liderazgos políticos, que estamos hablando de básicamente figuras que llevan décadas en el escenario político de nuestro país. Sí. Parece que sí, Andrea. Porque el país está creciendo un 0,8%, porque tenemos una crisis en seguridad que nunca habíamos tenido, porque en los últimos 4 o 5 días han muerto 10, 12 personas, ya no sé cuántas son, porque en la Araucanía tenemos terrorismo, porque en educación hemos bajado un montón en la prueba PISA, porque según el índice de desarrollo humano que acaba de salir, Chile bajó 2 puestos, porque en educación, porque en salud se mueren 35.000 personas en lista de espera. Sí, hemos fracasado. La renovación política parece que ha fracasado, porque la concertación, la que yo reivindico permanentemente, la concertación fue exitosa. Y la concertación no te pedía el carnet, la concertación lo que te pedía, haz bien el trabajo. Y este país, del año 1990 al año 2000, duplicó su Producto Histórico Bruto.
Vale decir, desde 1810 a 1990 Chile construyó una casa y en 10 años construimos una segunda casa. Ese es el éxito de la concertación. Disminuimos la pobreza como nunca. El país creció como nunca. Hubo una situación distinta en el país. Oye, hasta no iba bien en el deporte en ese tiempo. Yo me acuerdo número 1 en distintas cosas. Era un ambiente distinto y eso es lo que queremos. Entonces cuando me preguntan, Frei representa, puede que no sea el presidente Frei, pero me encantaría que hubiera una figura que hiciera lo que hizo el presidente Frei, que no tuviera miedo a hacer concesiones. ¿Sabe lo que pasa cuando había que hacer concesiones? O disminuimos la pobreza o hacemos autopistas, hagamos autopistas. ¿Sabe por qué? Porque la gente pobre no anda en carretera, pues, no anda en autopistas. Y hoy día solo tres países en América pueden abrir la llave y tomar agua. Estados Unidos, Canadá y Chile. ¿Por qué? Porque el presidente Frei hizo una reforma justamente para que eso se produjera. Entonces, cuando yo hablo de Frei, yo estoy hablando de que, por favor, esa era la buena política, a propósito de lo que decíamos delante, ¿no? Del tráfico de influencia y cómo hemos ido bajando escalones sin darnos cuenta. Y eso es lo que yo reivindico de la política. Y a eso aspiro yo, por lo menos, a que el día de mañana tengamos un Chile que nuevamente tenga un espejo en lo que fueron esos mejores años de la historia de Chile. Diputado, para ir cerrando y ya en respuesta sí o no, porque no nos queda tiempo, pero quiero saber si Amarillos va a llevar candidato presidencial directo a primera vuelta o podría ser una primaria con demócratas. ¿Qué es lo que se está delineando para esa carrera presidencial? Bueno, hoy tenemos un acuerdo en las municipales con demócratas muy importante, pues son partidos que llevamos un año y ya tenemos una buena cantidad de candidatos y creo que vamos a sacar algunos alcaldes, concejales, en fin. Eso vamos a tener que discutirlo en su momento con demócratas, si es que seguimos en este acuerdo del centro, hoy día hemos constituido el centro político, que es importante. Y yo le voy a ser muy honesta, yo soy presidente de un partido, pero tampoco me mando solo y yo tengo un comité político, tengo un espacio que se llama Encuentro Nacional, donde vamos a discutir si efectivamente Amarillo va a llevar candidato presidencial, pero más que llevar candidato presidencial tenemos hoy día una cuestión muy distinta. Tenemos un equipo de gente trabajando, liderado por René Cortázar, trabajando un programa para Chile, un programa de desarrollo para Chile. Hoy tenemos un equipo de la mejor gente, jóvenes y personas con mucha experiencia que trabajaron en la concertación, trabajando un proyecto político para que este país dé un saldo y se lo vamos a presentar al presidente que sea. Perfecto. Nosotros le vamos a pedir que vamos a apoyar al presidente que sea con este programa de gobierno. Fue más que sí o no, diputado. Muchísimas gracias, Andrés Llonet, diputado y presidente de Amarillos, por conversar Andrea. con nosotros. Aquí estamos, seguimos con frío, ¿a qué? Sí, pues ahora sí, muchísimas gracias. Nosotros nos comenzamos a despedir de esta edición de la entrevista Prime y los dejamos, como siempre, invitados a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Estén muy bien. La entrevista Prime.